Bueno, muy buenas tardes. Un gusto enorme tener con nosotros a Piedad Córdoba Ruiz, una mujer extraordinaria, una mujer que ha sembrado futuro, que ha abierto caminos de paz y de derechos humanos en Colombia. Piedad es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especializada en Derecho Organizacional y de Familia de la misma universidad, de Marketing Político en la Universidad Javeriana de Bogotá, doctora honoris causa en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata y, bueno, tiene una larga experiencia en lo público. Fue secretaria general de la Alcaldía de Medellín de 1986 al 88. Luego fue diputada a la Asamblea de Antioquia en 1990. Bueno, y finalmente congresista de 1991 a 1994 como representante a la Cámara. Y finalmente senadora en el año 98, en el 2000, en el 2003, bueno, hasta el episodio en el que el ingrato de recordar, señor Alejandro Ordóñez, decidió suspenderla como senadora de la República con el montaje famoso de sus presuntos vínculos como integrante de las FARC, calumnia que fue desmontada por la propia Corte Suprema de Justicia en un proceso penal del que salió avante Piedad. Bienvenida, Piedad, un gran gusto tenerte en este espacio. Estos son los círculos de solidaridad y de transformación institucional, social, política. Desde aquí queremos promover la democracia horizontal a nivel familiar, a nivel local, en todos los escenarios de la vida económica, social, política, y queremos contribuir a unir distintos esfuerzos para la transformación profunda de Colombia y de la humanidad en su conjunto. Y queremos justamente tejer lazos entre aquellos que desde distintos lugares de Colombia, desde el exterior, desarrollan luchas fascinantes para transformar justamente esos escenarios de dominación, de poder. Aquí tenemos una profunda cultura patriarcal, violenta, excluyente, racista. Y bueno, tú has tenido que enfrentar eso a lo largo de toda tu vida. Yo lo he sostenido en distintos escenarios nacionales e internacionales, que Piedad Córdoba Ruiz es una de las personas más influyentes y más importantes en la historia política reciente de Colombia y de América Latina. Y así fue reconocido en alguna revista internacional. Se consideró a Piedad Córdoba como una de las mujeres de mayor presencia y de mayor impacto en nuestra región. Y en Colombia, Piedad pues ha enfrentado las amenazas, los atentados, el secuestro, el exilio y campañas de difamación que desarrollara el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Utilizaron centenares de hombres de la inteligencia del Estado para difamarla, para perseguirla. Crearon más de 250 páginas web para acabar con su reputación. Colocaron vallas, distribuyeron chapolas con el objetivo de acabar con el reconocimiento de la población sobre esta labor extraordinaria de Piedad. Todo eso lo ha tenido que enfrentar Piedad, lo ha tenido que superar. Y bueno, esta tarde estamos contigo, Piedad, para que justamente nos cuentes de esas luchas tuyas, de esas luchas profundas, extensas, de esas luchas sobre las cuales te han intentado destruir del todo y tú siempre te has de nuevo levantado.
Hablemos de esas luchas, Piedad, desde tu niñez, desde tu formación, de tu familia, por favor. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la formulación, por la conceptualización de que se llaman círculos solidarios, que realmente, como lo planteas tú, en Llamamiento Universal para Transformar la Humanidad, tanto en la creación de círculos como la transformación social, económica, institucional y política, es una idea realmente muy importante y muy necesitada en un momento actual. Por eso, por la profunda admiración que siempre te he tenido, desde hace ya mucho rato venimos trabajando juntos, precisamente en defensa de la humanidad, en defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de un hombre y una mujer integral. Por eso creo que participar en este espacio es demasiado importante, que quisiera, Luis Guillermo, una dispensa en el sentido de que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afroamericana, caribeña, a nivel mundial. Y por lo tanto, creo que no solamente es mi compromiso ético como afro-latinoamericana que soy, sino además porque este 25 de julio que se dirige fundamentalmente en esa posibilidad, qué coincidencia tan afortunada que se dé esta posibilidad de hablar de los círculos sociales, que son realmente una iniciativa muy interesante, despojada de partidismos y despojada de intenciones, pero que lo interesante, Luis Guillermo, es saber que es una apuesta a la democracia, que es una apuesta a la democracia participativa y que es una apuesta que se construye, yo diría, de manera participativa, pero sobre todo inclusiva de sectores jóvenes o de gente con experiencia y sobre todo desde las mujeres. Yo quería, Luis Guillermo, porque me llegó en el día de hoy esta proclama, que me permitieran leerla, porque yo creo que no me perdonarían que hoy, un día tan importante para la mujer afrocaribeña, ancestral y afrolatina, no diéramos paso a reconocer este espacio tan importante contra el racismo, contra el machismo, contra todas las formas de discriminación, entre otras cosas, porque las mujeres afrodescendientes sufrimos una triple discriminación: el ser pobres, el ser mujeres y el ser afrodescendientes. Y eso que en mi caso, pues mi fenotipo es mulata, pero conservo y defiendo mis raíces, como lo dice el mismo concepto del mulataje afrodescendiente. Y por ello creo que vino como anillo al dedo este espacio, coincidió con una efemérides que se está moviendo a nivel mundial y que realmente no solamente con la sapiencia tuya, con el compromiso por los excluidos y excluidas, el compromiso por la paz, el compromiso por construir un escenario diferente en Colombia, pues permiten crear estos espacios de círculos solidarios. Yo quería decirte que me entusiasma mucho la idea, que me gusta la idea y que no es solamente plantearla en Colombia, sino que me voy a dar a la tarea con la fundamentación que a mí me llegó de los círculos solidarios, de ponerla en el Foro de Sao Paulo, que es un instrumento muy importante de politización, pero también involucrarla con quienes hacemos parte de intelectuales del mundo en defensa de la humanidad. Entonces, mi interés en este momento, Luis Guillermo, es que yo te pueda dar un mensaje, la lectura a la proclama que sale hoy del CUMBE Internacional. CUMBE significa el espacio del cimarronaje, como fue San Francisco Palenque, como son muchos espacios que dieron cuenta de la necesidad libertaria de los afrodescendientes, y por eso este espacio internacional se llama CUMBE Internacional. Entonces, te solicito la autorización para dar lectura a la proclama que se erige hoy de manera muy importante, donde se crea la cátedra. Por supuesto, Piedad, claro. Bueno, entonces procedo. Y no lo hago porque me mencionen a mí ahí, sino porque tengo la obligación de contribuir con todo lo que tengo a mi haber, toda la experiencia acumulada,
para empujar, así como lo hicimos con la Ley 70, este Cumbre Internacional desde las Mujeres. Proclama, Cumbre Internacional. Piedad Córdoba y las luchadoras del mundo jamás estarán solas. La política necesaria tiene rostro, espíritu y acción de mujer afro. El Cumbre Internacional Antiimperialista Afrodescendiente y Africano reivindica la lucha, brillantez y sabiduría de todas aquellas mujeres que, siendo nietas de aquellas africanas esclavizadas, dieron pasos decididos para ejercer su dignidad humana y su libertad, creando las bases de los cumbres, los manieles, los quilombos, los palenques y otros espacios libertarios que años después continuarían transformando en un ejercicio político, solidario, inclusivo, popular, comunicativo y tan determinado a conducirse contra toda forma de discriminación que generó una jornada para celebrar el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Afrocaribeña, que es en el día de hoy y que coincide muy claramente, magistrado Luis Guillermo, con lo que inspira y conceptualiza el accionar y el devenir y el proponer de los círculos solidarios. Compañera Córdoba, compartimos tu profunda convicción de que la política es el arte de servir a la gente, reconociendo la urgencia de anclarnos hacia la articulación definitiva de intereses colectivos y comunitarios. Por ello, como tú, son las mujeres revolucionarias, cimarronas luchando por la libertad, por la igualdad en las organizaciones políticas y en la sociedad, demostrando que podemos y debemos dirigir, pero que el mensaje profundo tiene que ver también con la conceptualización de una política necesaria para estos momentos de definiciones que sin duda alguna tienen rostro de mujer afro, como mujer capaz de propiciar los cambios sociales para el bienestar de nuestros pueblos. Y aquí yo quiero introducir un elemento interesante, y es que la vicepresidenta de Costa Rica es una afroamericana, Epsi Campbell, hermana de unas poetas para mí más deliciosas de leer y de escuchar en Costa Rica. El combate titánico contra el patriarcado que sigue galopando en hombres y en mujeres reproduciendo la dinámica del exterminio encuentra en el reconocimiento de Piedad un emblema de guerrera que detiene de golpe, como siempre lo hizo, a la pretendida invisibilización, la desvalorización de la mujer política, la banalización de los derechos reproductivos y sexuales y el no reconocimiento de nuestros liderazgos. En ella vemos la lucha de las mujeres por la construcción de gobiernos de justicia social, por la entrega de tierras a campesinas y campesinos, y escuchamos también la voz de sus amigas en defensa de los procesos revolucionarios en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Salvador, denunciando el bloqueo norteamericano que dificulta que las mujeres y todo el pueblo accedamos a la medicina, alimentos, educación y destinación de recursos necesarios para la justa distribución de riquezas que garantiza la paz. Paz social, de la que se convirtió en columna principal para que en Colombia se viviera y respetara un aire diferente extendido hacia todo nuestro hemisferio, con aportes constantes que realzan su internacionalismo militante en procura de un mundo donde no se reproduzcan más valores de las oligarquías racistas e intolerantes, del fascismo, del nefasto paramilitarismo y las garras imperiales que sistemáticamente intentan dividirnos. Finalmente, este 25 de julio, en medio de esta pandemia que ataca la salud de todas y todos, hacemos balance de la situación mujer afro en el ejemplo de Piedad Córdoba, reafirmando las tareas pendientes de un camino empinado que hace vida en un ambiente misógino que utiliza falsas campañas de desprestigio para desvirtuar el foco de la lucha. Piedad Córdoba, consejera de este Club Internacional Antiimperialista Afrodescendiente y Africano, cuanto a ti veremos a todas las candidatas presidenciales, senadoras, diputadas y lideresas comunitarias, afrolatinas, afrocaribeñas y africanas que jamás estarán solas. Juntos, contigo, con nosotras, podemos. Es la esperanza. Entonces, muy bien, Piedad, muchas gracias por compartir justamente la comunicación y sobre todo el que seamos conscientes de lo que significa el reconocer a las mujeres afro en sus luchas. Tú lo decías, la discriminación es triple, por ser afros, por ser mujeres, y más si se atreven a luchar, tienen que enfrentar con mayor rigor toda esta hegemonía patriarcal.
Bueno, sigue Piedad, por favor, te escuchamos. Bueno, Luis Guillermo, a mí me llamó mucho la atención este escenario cuando tú me lo planteaste, porque realmente a veces la pandemia nos deja como sin horizonte, como sin norte, como que no supiéramos qué hacer con el tiempo, que no supiéramos cómo realmente seguir moviendo las causas, las tareas, las preocupaciones que tenemos frente a una democracia ridiculizada como la que tenemos en Colombia, pero yo creo que es muy importante y yo agradezco a Luis Guillermo este escenario y quiero contarle a los que nos están escuchando que con Luis Guillermo hemos librado batallas importantes. Es más, yo creo que fue de las pocas personas que me animó a seguir en la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la paz, pero sobre todo por la disquisición que se daba alrededor de mi nombre, de mi accionar político, de mi búsqueda de la paz. Yo escribí esta semana un artículo donde decía, no me arrepiento de nada, porque creo que, Luis Guillermo, coincidencialmente, yo me voy convirtiendo como en la figura representativa en el sentido de patetizar, de legislar sobre la violencia contra las mujeres. Yo creo que fui la primera que empecé a hablar de ese tema en Colombia, como lo hice con los LGTBI, como lo hice también con la Ley 70 de Negritudes, que es una de las tareas más importantes como legado histórico legislativo en el Congreso de la República y que ha servido de mucho a pesar de toda esa empatía paramilitar en las regiones donde están la titularidad de terrenos colectivos. Pero decía que tú me habías empujado y me habías impulsado porque hubo momentos en que yo pensaba que era imposible lograr algo, que era imposible lograr lo que tú acabas de mencionar, cómo se escribe toda una estrategia para desvirtuar el trabajo. Y ello me lleva a una cosa demasiado importante, Luis Guillermo. Mira, hace más o menos unos 6 años, en un evento que hicimos en Poder Ciudadano con las mujeres, yo le planteé a la hoy actual alcaldesa de Bogotá, la invitamos como una invitada especial para hablar sobre el tema de violencia política contra las mujeres. Y lo hice porque además he estado muy ligada a las nuevas reformas políticas electorales que tienen que ver precisamente con la igualdad frente a las mujeres. Ello, en muchas oportunidades, yo fui la autora de la primera ley de violencia intrafamiliar, que en su momento, Luis Guillermo, no se pudo lograr que fuera violencia contra las mujeres, porque los parlamentarios, muchos de ellos se opusieron, negando que había, tratando de ocultar que había una política que violentaba a las mujeres, una estrategia que de alguna u otra manera se confabulaba con varones machistas en el sentido de desconocer que lo que ocurre en el ámbito de la familia también afecta a la sociedad y es parte también de lo que la sociedad tiene que tramitar como un consenso político. Por eso no se pudo desde esa época poner violencia política contra las mujeres, hubo que negociar el título, pero efectivamente iba dirigido precisamente a ello. Eso luego terminó en hechos muy importantes para quienes nos están viendo, en el sentido de que logramos avanzar mucho más allá de lo que era el tema de la violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, y se logró aprobar un proyecto de ley. Yo retiré un proyecto que había presentado para mejorar la ley que ya existía y nos pusimos de acuerdo en la bancada de mujeres y se presentó un proyecto muy interesante donde fundamentalmente es la primera vez primero que se unen las mujeres de todos los partidos, segundo que se logra hablar del feminicidio, que nadie quería abordarlo, nadie quería legislar sobre el tema, pero se logró. Y entonces yo pienso que ahora sobre la arena hay un debate muy interesante, Luis Guillermo, habida consideración además de que, por ejemplo, el Plan de Igualdad de Oportunidades fue una iniciativa que yo planteé en el Congreso, como fue todo el tema de derechos de homosexuales. Pero me refiero en concreto a lo de las mujeres, porque fue en el primer plan de desarrollo, después de aprobada la reforma a la Constitución, es decir, la Constitución del 91, que
pues obviamente irrumpimos muchos en ese escenario llenos de alegría, desbordados de esperanza, convencidos de la fe de que este instrumento, que era la carta de cartas, nos iba a permitir a todos y a todas grandes transformaciones en el país. ¿Qué he aprendido yo en esto? A ver, logré, porque era miembro de la Comisión Tercera Económica, pues obviamente una comisión demasiado importante, no recuerdo, no sé cómo fue que yo hice para colarme, pero pienso que fue por mi desempeño en la Cámara de Representantes. Entonces, se va a aprobar el primer plan de desarrollo y yo condiciono mi voto a que se cree la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres, con rango de ministerio, con presupuesto propio, y que diera cuenta pues de todo lo que se había recorrido a partir de las sufragistas, pero todo lo que faltaba por lograr y por avanzar. Si bien el gobierno de Pastrana, infortunadamente, lo vuelve una consejería como una especie de testimonio de que sí se trabaja por la construcción de igualdad de género-mujer, pero realmente le quitó el músculo, le quitó el sumum que tenía la Dirección Nacional, porque era un ministerio realmente, asistía al Consejo de Ministros, podía plantear políticas en un momento donde el paramilitarismo, el desplazamiento estaba haciendo mella muy, muy cruel en la vida de las mujeres. Viene la consejería, hoy uno puede decir que pues es como un saludo a la bandera, no tiene nunca plata, no tiene recursos, y yo diría que Luis Guillermo en una situación muy clara, muy preocupante, donde las mujeres son las que más están sintiendo el embate de un conflicto que no se logró terminar, que además de ello vale recordar que la resolución 1325 de Naciones Unidas obliga a los países en conflictos a tener de una manera visible y paritaria la presencia de las mujeres. Yo quiero contar que yo participé de la redacción de la resolución con un grupo de mujeres africanas y europeas y latinas, y por eso se expide esa resolución, para reconocer además que las mujeres como sujetas políticas teníamos que enfrentar la guerra en los territorios. Muchas regiones del país se quedaron prácticamente sin hombres, pero sin esa presencia de las mujeres, sin esa decidida acción, Colombia se había acabado de hundir. Por eso me parece que la resolución que en estos momentos la están volviendo a mencionar es importante en el Consejo Nacional de Paz, es muy, muy importante en la medida que lo que busca es que las mujeres participemos. Mi gran preocupación, y yo fui de las activistas de la cuota, le exigía al Partido Liberal una cuota de participación en el partido, porque era importante esa cuota de participación. Ahora enfrentamos muchos desafíos que nos ponen a repensar que si las luchas, que si las militancias, que si las leyes que propusimos o propugnamos en el país si han sido útiles realmente para defender y para garantizar que las mujeres puedan participar. ¿A qué me lleva esto, Luis Guillermo? Y con esto termino esta parte de la intervención. Me lleva a que luego de haber logrado las oportunidades, haber tenido la posibilidad de incidir en la última ley que fue la erradicación, la sanción de erradicación y prevención de violencia contra las mujeres, hay un tema que es crucial, en donde tú me dabas cabida al inicio de la intervención, y es el tema de la violencia política contra las mujeres, que es un tema que realmente muchos países ya están empezando a discutir, porque efectivamente decíamos que la democracia sin las mujeres no va, y es muy importante no desanimar, descalificar a quienes quieren participar o a quienes están participando. Por eso yo, que se lo presenté a Claudia López, finalmente ella no lo presentó en el Senado, pero pues para nadie es un secreto que Juan Luis es senador y es mi hijo. Les ha tocado vivir la violencia política contra mí, que ha sido brutal, y se radica un proyecto de ley en el Congreso que tiene excelentes ponentes. Tengo que decirlo aquí, que me leí la exposición de motivos para darle el primer voto a este proyecto, y una playa de hombres y mujeres de todos los partidos realizaron, llevaron a cabo, redactaron, es la palabra correcta, una extraordinaria ponencia con elementos como, por ejemplo, la creación del Consejo Nacional contra la Violencia, Consejo Nacional contra la Violencia Política con las Mujeres.
y tipifican y definen en qué consiste esa violencia política, que me voy a permitir leer simplemente lo que es el concepto. Y dice así: cualquier acción, conducta o omisión de violencia física, sexual o psicológica, moral, económica o simbólica realizada de forma directa por una persona o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o de cualquier miembro de su familia, con el propósito de restringir su postulación eleccionaria, impedir, menoscabar y suspender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio político de sus derechos y funciones relacionadas directamente con el ejercicio político. Esta es la conceptualización que se está haciendo en este momento del tema, y me parece que es un debate que no se puede postergar, porque el hecho de que exista una violencia política contra las mujeres que no permite la participación de las mismas, realmente es una circunstancia y es un problema serio para la democracia del país. Por eso yo creo que una de las tareas que hay que llevar a cabo y que hay que empujar es que se tipifique el delito de violencia política contra las mujeres. Ya está en Ecuador, pues la comparación con los países, obviamente que cada uno tiene ciertas especificidades, pero en términos generales la búsqueda y el objetivo es el mismo: prevenir y precaver precisamente que las mujeres puedan participar sin el ejercicio de una violencia política que les impide realmente lograr construir la sociedad que las mujeres también anhelamos. Ecuador, Perú, Bolivia, Bolivia con un extraordinario ejercicio legislativo, México, Costa Rica, son países en la región latinoamericana que han avanzado hacia allá. Por ello, Guillermo, yo en estos círculos solidarios creo que bien vale la pena empujar, impulsar la participación política de las mujeres. Yo diría que yo soy tal vez el ejemplo vivo más grande de lo que significa la violencia ejercida contra una mujer por pensar libre, por querer otro país, por ser afrodescendiente, por ser mujer. Y a través mío muchas mujeres dicen: yo no quiero hacer política, no me atrevería, no me gusta, porque lo que vivimos en el Congreso fue increíble. Luis Guillermo, que en un momento dado a mí se me quite el uso de la palabra, se me apague el micrófono, no me den la palabra y que yo me tenga que parar casi que a darme puños con el presidente del Senado, bien fuera Luis Alfredo Ramos o Fabio Valencia, y que a la gente a uno les daba risa, a otros no les importaba. Pero ahí es donde se personifica y se escenifica lo costoso que es para una mujer como yo pensar, discernir, controvertir y estar en la búsqueda de un país y de una sociedad totalmente diferente. Por eso este tema encaja como anillo al dedo en la formulación de los círculos solidarios, que buscan fundamentalmente la formulación de una sociedad igualitaria, redistributiva, y donde obviamente para poderlo lograr tienen que estar las mujeres. Por supuesto, Piedad, y algún día esta sociedad tendrá que reconocer tus luchas, tus sacrificios, y espero que podamos rendirte el homenaje que mereces, un homenaje colectivo, un homenaje popular en vida. Y sobre todo que aprendamos a pedirte perdón. Yo creo que esta sociedad también ha sido indolente y se hizo cómplice de esa persecución en contra tuya que desarrolló Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de gobierno, pero que igual ha mantenido a lo largo de los años. Sí, ciertamente, Piedad, en nuestra lucha por superar esta cultura patriarcal, pues tiene que ver el que las mujeres puedan participar de manera mucho más empoderada, mucho más decisiva en todos los asuntos públicos. Yo quería comentarles una anécdota. Recién tuvimos una discusión en el seno del Consejo Nacional Electoral porque el hoy tristemente famoso colega Renato Contreras llevaba una ponencia archivando una investigación contra un candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, porque había publicado una valla contra Claudia López en medio de su propaganda política, colocando su foto y diciendo: no voten por la histeria. Para Renato Contreras allí no había
ningún tipo de violencia que pudiera ser objeto de conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Finalmente decidimos esa ponencia y, salvando su voto, se decidió abrir una investigación, entendiendo que efectivamente ese tipo de mensajes hacen parte de una violencia política que se ejerce contra las mujeres de manera directa o simbólica para evitar que tengan el respaldo popular o para evitar que participen en política. Pero por otra parte, recién tenemos las discusiones todavía en curso sobre la propuesta de lo que debe ser o debería ser el nuevo código electoral. Yo planteé sin éxito, tengo que reconocerlo, que allí deberíamos ya implementar las listas cremallera para que algo que ya está contemplado en la Constitución, que es que la mitad de todas las corporaciones públicas deben estar integradas por mujeres, que efectivamente pudieran llegar en igualdad a los cuerpos de elección popular. No logré que eso pasara, será un debate que tendrá que darse en el Congreso. Se ha avanzado de un 30%, que era la cuota hoy establecida en la ley 1475, a un 40% de listas que deben ser integradas con esa participación mínima de mujeres. Sin embargo, yo he sostenido, Piedad, que también es violencia política lo que han venido haciendo todos los partidos políticos, de derecha o de izquierda, utilizar a las mujeres como relleno de ese 30% que en su momento exige la ley 1475, porque es violentarlas políticamente y colectivamente cuando se les instrumentaliza para llenar ese porcentaje. Y creo que eso hay que analizarlo en el impacto muy negativo sobre la democracia. Ocupamos el lugar 108 en el mundo en términos, según las Naciones Unidas, en términos de participación política de las mujeres en la vida pública. Y eso es una vergüenza. La mayoría de los países de América Latina nos supera ampliamente en esa representación política. Y bueno, entonces tú te has dado esa lucha, tú has abierto caminos como lo has señalado. Pero yo quisiera que nos hablaras un poco más de ti, Piedad, de por qué te involucraste tú en las luchas políticas desde tan joven. Porque pues, no solamente te has enfrentado contra el establecimiento en Colombia, te has enfrentado contra las mafias, te has enfrentado contra los paramilitares, te has enfrentado contra el gran dominio hegemónico de los Estados Unidos en el mundo y en la región. Bueno, has dado unas peleas titánicas a lo largo de tu vida. Hablemos un poco de eso, Piedad, por favor. A ver, Luis, muchas gracias. Yo creo que mucho de lo que signó mi presencia en la vida pública y política de este país tiene que ver con mi formación. Yo provengo de un matrimonio mixto. Mi papá, un hombre negro del departamento del Chocó. Mi mamá, una maestra también blanca, de ojos azules, pues parece como que fuera alemana. Y eso a nosotros en el barrio donde vivíamos, pues era una romería. Pues, ver a mi mamá o ver a mi papá, para muchos de ellos era como el anticristo, pues, como un hecho que no se podía repetir o que no se debía de dar. Cuando mamá se casó, me cuenta ella, en una iglesia muy tradicional de Medellín, que la romería y el gentío para verlos a ellos entrar con mi mamá y con mi papá, o sea, mi mamá y a mi papá, pues yo diría que hubiera sido como un matrimonio de las Kardashian, pues, pero no por el lujo y el boato, sino por lo que implicaba el reto en un momento de la sociedad, hace 70 años, donde pensar siquiera en que un negro o una negra tenían derechos, pero más allá de eso, casarse con una mujer blanca, preparada ya también, y además preparada para una época donde todavía a las mujeres no se les permitía estudiar. Y eso fue generando, y eso fue, yo diría, dejando una impronta muy fuerte en mi formación política y personal. Yo me acuerdo mucho, es una anécdota que mi mamá cada rato que puede no la recuerda, y es que yo estudiaba en la escuela que quedaba cerquita de mi casa en Santa Lucía,
Yo aprendí a leer muy, muy chiquita porque mi abuela era maestra también y a mí me enseñaron a leer y escribir. Yo a los 5 años ya leía. Y entonces mi mamá se molestó muchísimo porque yo llegué un día llorando de la escuela porque me habían roto el vestido. Mi mamá se preocupaba muchísimo, muchísimo por la presentación personal de nosotros. La gente me dice que yo soy muy, muy vanidosa, ¿no? Yo aprendí a quererme yo misma, a gustarme, mantenerme bien, bien organizada, pobremente o como fuera. Y me desbarataron las trenzas. Yo tenía 2 trenzas largas a cada lado. Yo siempre fui de trenzas y de turbantes, pero pues cuando llegué al Congreso yo no sabía cómo manejar eso al principio, pero hasta que dije yo me lo voy a volver a colocar porque es mi esencia, lo que me gusta y me siento bien. Bueno, pero volviendo al tema, entonces mamá nos reunió a todos. Yo soy la más mulata de la familia, los demás son realmente con un fenotipo mucho más afro. Y mi mamá nos dijo, los seres y las personas, de los seres humanos y las personas no valen por lo que tengan en su haber, no valen por el color, vale por lo que tengan aquí en el corazón. Y no acepto que ninguno de ustedes vuelva aquí llorando porque le dijeron negro, porque le dijeron negra, y al que vuelva aquí a eso, lo castigo, no lo dejo volver a salir y se va a ganar sus correazos. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que son y tienen que sentirse además iguales a los demás. Ustedes tienen que sobresalir siendo muy buenos estudiantes y ganarse el respeto de la gente, porque el solo hecho de que su papá y yo seamos el uno negro y el otro blanco, no significa que seamos unas especies de cosas raras, sino que eso es, nos quisimos, nos amamos, nos casamos, bueno, y le dieron duro a la cosa porque tuvieron 10 hijos. Entonces, yo desde ahí, y además que mi mamá me enrutó mucho por el arte, por la cultura, yo recibía clases de declamación Luis Guillermo. Fuera de eso, mi mamá ocupó la dirección de la rectoría de la escuela en una época y quiero decir que me daba más duro a mí que mi mamá fuera directora de la escuela porque me castigaban por nada, porque ponían todas las quejas sobre mí y los castigos eran pues más o menos fuertecitos. Pero aprendí de mamá eso, aprendí además que ella lo defendía con mucha ardentía, mi papá también, pero mi mamá tenía más preocupación por nosotros, por eso, por la discriminación que sufríamos. Yo hice parte de las juntas de acción comunal, hicimos la iglesia, no soy muy creyente, pero la hicimos, hicimos el teatro del barrio, mejoramos la escuela. Bueno, me metí en las juntas de acción comunal y estoy hablando de más o menos 14 años. Entonces, el hecho, por ejemplo, de saber que mi abuela materna era una mujer que para su época, ya sí estoy hablando casi como de 100 años, pues, para su época era maestra, tenía en Medellín una escuela que era de unos sacerdotes, si mal no estoy, jesuitas, donde atendían a los niños y les daban la comida y todo lo que, pues era para niños pobres. Y yo pasé mucho tiempo con mi abuela y yo me impregné de eso porque me daba cuenta pues de lo que mi abuela hacía con todos los niños y luego pues todo el acompañamiento a mamá. Cuando mamá y papá fueron maestros, mi papá pues terminó siendo decano de la Facultad de Sociología de la Bolivariana, mamá maestra, que luego ingresa también a formarse como psicopedagógica, y luego, pues como todo ese ejemplo de, sobre todo a mi mamá, que me llevaba a la escuela cuando habían paros del magisterio, había un momento que se llamaba la comuna, una estrategia que se llamaba la comuna. Entonces allá se iban todos los maestros y maestras que estaban en paros. Esto es una lucha de toda la vida por mejores condiciones laborales. Entonces yo me iba con mamá era soprano del magisterio con una voz espectacular, hermosísima, y hacía parte de ello y por lo tanto yo a mamá la acompañaba en muchas de esas cosas. Como buen machista, mi papá se atravesó a la carrera musical de mamá, pero a mí ella me puso a estudiar teatro, me puso a estudiar declamación y lo más interesante
porque mucha gente pensaría que fue mi papá. Mi papá me enseñó otras cosas desde la negritud, como leer a Frank Fanon, como leer La Gran Travesía, como conocer a Zapata Olivella. Pero mamá me mandó a un mundo de solidaridad a partir de lo de la comuna, y luego se hace un concurso de declamación en Antioquia, que pues en una época la declamación era muy importante, hacía parte de la cultura nuestra, los poetas, la poesía. Se presentaron 130 concursantes en el Teatro de Bellas Artes, y después de una eliminatoria pues que fue bastante dura, yo quedé ganadora como la mejor declamadora de Antioquia. Pero lo interesante de ello, no solamente porque fuera declamadora, sino porque yo gané con poesía negra. Yo tenía una profesora de español, a mí toda la vida me ha gustado el español, porque mi papá también fue profesor de literatura, y me puso a leer mi mamá poesía negra, y yo concursé con un poema que se llama Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco, que es venezolano. Bueno, me aprendí toda la poesía de Guillén, uno de los poetas que se me va la memoria en este momento, negro norteamericano. Y la profesora mía de español, que estaba de jurado, Lucila Chávez, se opuso y decía que la poesía negra no existía, que eso no era cierto, que yo no debía concursar con poesía negra. Yo hubiera podido concursar con cualquiera, el seminarista de los ojos negros, porque Tomás Papá, bueno, todas esas poesías que se conocían en esa época, pero yo me enrumbé por lo que mamá me dijo, y eso también fue otra parte de mi aprendizaje, de mi actitud frente a lo que significaba o lo que significa la igualdad, y sobre todo me empujó muy fuertemente a luchar contra todas las formas de discriminación racial. Yo podría te acabaré el programa contándote anécdotas de cómo fue la llegada de nuestros familiares absolutamente negros a un barrio de clase media baja, y pues, ahí no había negros, mi papá, y cómo cuando llegaba nuestra familia los ridiculizaban, se burlaban, y nos tocaban la puerta para hacernos burlas. Y ello me fue acercando mucho a la gente. Mi incursionar en el departamento del Chocó cuando iba a pasar vacaciones, conocer a mi abuela negra, que era una mujer absolutamente hermosa y rica, pero también conocer cómo no solamente hay racismo al exterior, sino cómo el endorracismo también es algo que hace daño a la búsqueda de lo que significan los derechos civiles, económicos, políticos y culturales de los negros. Ahí yo me fui enrutando, fui muy activa en la escuela, yo participaba de todos los deportes, fui muy activa en el colegio, en el Centro Educacional Femenino de Antioquia, que era un colegio recién creado, laico además, y donde pasaban anécdotas como esta. Éramos 3 negras, no solamente en el colegio, todas éramos hijas de profesores o maestros, como fuera. Mis otras 2 compañeras eran de fenotipo realmente negro, yo era más mulata, pero pues nos juntamos a defendernos porque el racismo en el colegio era brutal. Tanto es así que cuando mamá iba por mis notas, por mis calificaciones, era imposible que se las entregaran, porque decía que ellos estaban llamando a la mamá y no a ella. Entonces ella decía, es que yo soy la mamá, y no le entregaban las notas. Papá tenía que ir a decir, ella es mi hija, ella es mi esposa, y ella es hija de los 2, pues para que entregaran las notas. Eso va demostrando cómo, por ejemplo, en el colegio, voy a contar una anécdota que para mí fue muy, muy, muy dolorosa en su momento. Papá era un tipo muy, muy controlador. Para papá lo único importante era que yo estudiara, que yo fuera, mejor dicho, la lumbrera. Yo leí mucho, yo conocí la música clásica por mi papá, la del Caribe, bueno, todo eso. Y en un momento determinado, estando en el colegio, mi papá ya estaba de decano de la Facultad de Sociología, yo estudiaba en Bolivariana, una facultad absolutamente conservadora, confesional, y, no, perdón, yo ya todavía no estaba en la universidad, estaba en el colegio. Y entonces mi papá me llevó a un baile con mi mamá en el club de profesionales, entonces yo fui con ellos, tomaron fotos,
Y yo llegué al colegio muy contenta, mejor dicho, si me hubiera ganado la lotería no estaba tan feliz, mostrando la foto de mi papá, mi mamá y yo, que mi papá era negro, mi mamá era blanca, pues yo no lo estaba mostrando por decir mi papá es negro, yo estaba mostrando una foto de nosotros y cómo habíamos ido a pasar de rico allá en el club de profesionales que quedaba en toda la playa. Bueno, ya todas mis compañeras y todo el mundo lo había visto. Y cuando llega la clase de religión, y entonces la profesora era una profesora pues que yo hasta la quería mucho y era muy querida. Y llegó llorando a la clase. Entonces todas nos preocupamos, pero ¿qué le pasó a la profesora? ¿Por qué está así? ¿Por qué está tan triste? Y entonces ella dijo que le había ocurrido la peor de las desgracias. Pues uno se imaginaría, se le murió el esposo, le robaron cualquier cosa. Dijo, es que estoy muy mal, porque ¿cómo es posible que mi hija esté enamorada de un negro? Y eso yo no lo puedo permitir, eso yo no lo puedo aceptar. Yo no puedo aceptar que vaya a la casa. Pero lloraba como que la hubieran casi que asesinado, pues. Porque hacía escasos minutos había mostrado con tanto orgullo mi foto de mi papá y mi mamá, pues quedé anonadada, o sea, no lo puede, y todas las compañeras me miraban a mí. Entonces, todo eso en el invierno fue caracterizándome, o como dicen aquí ahorita con las chuzadas, fue perfilando mi carácter y me unió a las causas populares y a las causas sociales a partir de estos hechos que, entre otras cosas, en Medellín, para terminar esta parte, existía un bar que se llamaba el Bar Atlántico, que daba en la Plaza de Cisneros, en una zona, pues, de alguna manera riesgosa, y nosotros, con un grupo de negros chocuanos y yo, armamos un equipo de trabajo para alfabetizar a las mujeres del servicio y nos íbamos los domingos, que era la mayor aglomeración de mujeres en ese sitio, que era donde oían la música de las distintas regiones negras del país, y nosotros armamos una escuela para empezar a alfabetizar y para que estas mujeres conocieran los derechos, pero sobre todo ayudarlas a aprender a leer y escribir, porque muchas de ellas trabajaban en muchas casas donde eran realmente esclavizadas. Entonces, son un cúmulo de cosas que fueron realmente empujándome. Mi papá era conservador, alvarista, mi mamá liberal, muy libertaria a la hora de la verdad, sin partidos. En mi casa no se hablaba de política, se respetaban las tendencias que tuviéramos, ni tampoco se hablaba de religión. Cada cual vería cómo sería su espiritualidad. Y ello, pues, ya con el transcurrir del tiempo que entro a la universidad, a la bolivariana, que fue tan difícil para mí, porque era todo lo contrario a lo que yo era. Papá no me quiso matricular en la Universidad de Medellín, donde yo había pasado en el segundo lugar en las inscripciones, ni tampoco en la Universidad de Antioquia, que era donde yo quería también, sino que para poderme controlar más me metió a la bolivariana. Situación que para mí realmente era muy difícil, pero mi papá se imponía. Y ahí yo también aprendí a sacar fuerzas y alas, porque definitivamente era una universidad muy clasista y muy racista. Éramos 4 afrodescendientes, 2 de Chocó, yo de Antioquia, perdón, Brian, un Corpus Brian de San Andrés, y yo. Brian dijo, yo no resisto esto, yo soy, además él era evangélico, hablaba con mucha dificultad el español, y dijo, yo me voy. Yo casi que no termino la universidad porque yo me rebelé y ya empecé a surgir como líder estudiantil ahí en la universidad, pero bueno, finalmente me tocó aguantar la terapia para poderme terminar y graduarme, pero le agradezco a la universidad el hecho de que yo trabajé, me formé en contravía, y eso me preparó para lo que venía en el futuro de mi actividad política. Bueno, extraordinario, Piedad. Yo he escuchado muchas de tus anécdotas y te he invitado a que escribas un libro de tu vida, porque sería un bestseller, porque cada episodio a lo largo de tu vida tiene profundas anécdotas, llenas de vida y de muchísimo amor, también de muchísimo dolor, pero también de alegría, porque has sido más resiliente que muchos otros luego de que has vivido los peores escenarios de persecución. Pero cuéntanos, Piedad,
¿cómo te motivas a ingresar a la lucha política? Cuéntanos algo de eso, y en un departamento donde al tiempo que tú iniciabas tu carrera política, también la iniciaba Álvaro Uribe Vélez. Bueno, yo me fui inclinando por la política, a pesar de que yo pues, en esa época estaba dedicada a la poesía, el teatro en Bellas Artes, estaba con un gran artista teatrero, Gabriel Jaime. Yo recibía clases de percusión, yo estudiaba percusión. Y mi papá tenía una actividad los domingos con nosotros, era que ponía la música clásica y nos ponía a leer la prensa y escuchar noticias. Yo incluso una vez me le revelé y le dije que yo no, esa música de misa a mí no me gustaba, entonces me dijo, listo, váyase para el baño de allá, está hasta que se termine la música clásica, pero bueno, así la aprendí, me empezó a gustar y así la aprendí a querer. Entonces, como nosotros lo escuchamos a él, lo vimos a él, cuando el Chocorazo, que gana María Eugenia Rojas, el otro día amanece ganando Pastrana, pues fue algo que me sirvió a mí como una semilla. Pero además había un hecho que mi papá no me dejaba tener novio, eso me controlaba constantemente, pero los amigos, los hijos de los maestros y maestras que vivían en el barrio, sí podían ir a la casa y supuestamente íbamos a hacer tareas. Y nosotros cuando nos reuníamos con un amigo de apellido Álvarez, que era hijo de una maestra y un maestro de Montería, pues nos sentábamos a leer el manifiesto comunista y no lo que mi papá estaba pensando. Que no, que es que estamos hablando sobre que el SENA, que pareciera que no va a pues, funcionar. Y se vino una época muy dura en el barrio con la llegada de unos curas mellizos que iniciaron una persecución muy fuerte. Ahí había ya cerca del barrio nuestro una célula del Partido Comunista y también había una gran inclinación hacia la ANAPO. En esa época, inclusive la ANAPO se ganó prácticamente el Consejo de Bogotá. Ya a mí me empezaba a llamar la atención como todo este ruido y todas estas actividades. Y bueno, ya yo en rebeldía me casé muy joven. Afortunadamente, pues a pesar de una decisión tan joven, yo no dejé, ni mi papá dejó, ni el papá de mis hijos dejó. Seguimos estudiando en la universidad, en la Bolivariana donde yo estaba. Y una vez que yo iba para la San Buenaventura a encontrarme con el papá de mis hijos, mi esposo en ese entonces, yo había escuchado un debate de la Chrysler con motores, del senador William Jaramillo Gómez, que estaba protegiendo los intereses de las personas que eran afectadas por la decisión de la Chrysler, que era retirarse e irse, liquidarla. Entonces yo lo escuché y cuando yo iba para la San Buenaventura, yo pasé por la sede de ellos. Yo dije, ve, aquí está, esta es la sede del señor que hace los discursos tan interesantes y tal cosa. Y a mí me gusta él porque denuncia muchas cosas de corrupción. Entonces yo entré, pregunté por él, pues obviamente no tenía idea cómo se manejaba esa cosa política, pero dejé mi nombre, dije que estudiaba, que hacía tal. Y ya me seguí a encontrar con mi papá y mis hijos, bueno. Pero a mí ya me picó la gana de estar allá, entonces ya empecé a ir a presionar que yo lo quería conocer, que yo quería saber quién era él. Y entonces ya yo lo conocí y yo me puse a trabajar, o sea, yo todavía estaba estudiando, después tuve mi primer hijo, a Juan Luis. Fue una época muy enriquecedora, pero muy difícil, porque a mí me dio el deseo de tener 4 hijos, independientemente de lo que fuera. Y pues me tocaba trabajar y estudiar y la casa y todo eso. Pero ya ahí fue donde yo me enroté. Y yo me puse, y yo les dije, yo quiero trabajar, pero yo quiero estar en los barrios de Medellín, recorriendo las comunas, trabajando con la gente, haciendo todo este acumulado político. Y entonces
ahí me fui enrutando, yo no tenía pues así ni padrinos, entre otras cosas por lo que les contaba, que mi papá era conservador, él sí era muy cercano a José Emilia Valderrama, lo respetaban mucho porque fue educador de personajes como Fabio Valencia, Ramiro Valencia Cosio, pues el mismo Luis Alfredo Ramos, hasta de César Pérez, pues. Entonces, en eso mi papá fue muy respetuoso con todos nosotros y yo ya ahí me fui involucrando, me encantaba el trabajo en las comunidades, me fascinaba y ya yo luego ocupé una serie de cargos importantes en Antioquia, hasta terminar como Contralora de Auxiliar de Medellín. Y precisamente por hechos de violencia política, que fue espantoso, yo era el contralor y la subcontralora o contralora auxiliar, y yo era la contralora auxiliar, que era un cargo muy importante en Medellín. El tipo empezó a perseguirme, a acosarme, a presionarme. Obviamente él era conservador, pero el tipo ejercía una especie de acoso sexual contra mí, como para que dice se quede aquí si se dan mis pretensiones. Yo me mantuve, me quitó todas las funciones. Yo quedé como un rey de burlas en la subcontraloría. Entonces yo me fui donde William y le dije, yo tengo realmente mucha necesidad de trabajar, pero yo no puedo aceptar esta violencia ni este irrespeto y ganarme una plata sin hacer absolutamente nada. Entonces yo le dije, yo vengo a renunciar porque este cargo le pertenece al movimiento, pero yo no me quedo un día más. Con tan buena suerte de que yo me voy y nombran, el último nombramiento de alcaldes fue el de esa época, el de William Caramillo en Medellín, y él inmediatamente, que era un hombre de verdad que la democracia de este país perdió una figura muy importante como muchas otras. Y entonces él me nombra la mano derecha de él, la secretaria general de la alcaldía, que eso fue una bofetada para ese tipo, pero ahí yo ya tuve la oportunidad de concretar la política a través del trabajo en las comunidades. Yo recorrí todo Medellín, yo estuve en las confederaciones más grandes de Medellín, yo me fui llenando de ese entusiasmo, de saber que estaba en algo que a mí me gustaba. Fui declarada 2 veces en ese año, en este tiempo que estuve el alcalde William, como la mejor funcionaria de la alcaldía de Medellín. Y de ahí yo salí para seguir pues haciendo política y todo. Yo de ahí salí a montar, me llamaron de un bufete de abogados muy importante en Medellín, que uno de ellos había sido mi compañero, era gente de muchísima plata, de muchísimos recursos, eran abogados muy prestigiosos y querían que yo trabajara con ellos y efectivamente yo me fui a su oficina. Tengo que decir que me fue muy bien. Yo creo que si yo hubiera seguido ahí, estaría tapada de la plata porque en el tiempo que estuve, que fue muy corto realmente, yo compré mi oficina de abogada, ejercí el derecho civil, me retiré del penal porque me producía mucha angustia y mucho estrés. Y bueno, y ya me fue picando ya y empezaron a decirme que me lanzara a la asamblea departamental, que me podía salir. Y pues a los compañeros míos, entre ellos uno fue alcalde y historiador de la de Antioquia, no querían que yo me fuera, pero yo ya me quería ir a la política y me lanzó el movimiento a encabezar la lista del movimiento y sacó una votación muy cercana a los 90.000 votos en Antioquia, que no es fácil, pero ahí tuve oportunidad de conocer todo el departamento, las regiones más duras, las más difíciles, la época de tanto asesinato y de tanta matanza en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en el Nordeste. Y ahí, Luis Guillermo, ya yo me fui comprometiendo cada vez más, metiéndome cada vez más y enamorándome cada vez más del accionar político, siempre muy de la mano de los principios rectores del movimiento que lideraba William Caramillo Gómez. Y ya, pues, estuve en la asamblea, hice debates muy importantes, yo era de la Comisión Económica de la Asamblea, hasta que ya se venía la revocatoria del Congreso, nadie se quería lanzar porque les daba miedo que eso no fuera sino por un tiempo, y yo ahí ya me lancé. Y a pesar de que en el movimiento se hizo una división con personas que no compaginaban mucho con lo que nosotros pensábamos, porque además esa fue una época donde nos opusimos fuertemente contra Pablo Escobar, había alguna gente que era proclive a eso. Entonces a mí me dividieron el departamento,
me dieron la zona más difícil, todas las zonas de guerrilla que ya confluían con paramilitarismo, y sin embargo yo logré salir, y me acuerdo mucho que el jefe de esa otra facción que había en el movimiento regaron volantes en las plazas de los pueblos de Antioquia, diciéndole a la gente que no votaran por mí, que yo era negra, que yo era del Chocó, o sea, sin ningún desparpajo, pero sin embargo, a pesar de esa campaña de violencia política contra mí, yo logré salir, y ya de ahí, pues, en la Cámara fui también reconocida 2 veces como la mejor congresista, hasta pasar ya al Senado de la República, donde fue igual, pero donde yo ya me fui involucrando en las causas humanitarias, por lo que yo veía de la guerra y de la violencia política en Antioquia, por lo que fue atravesada la política por el narcotráfico, que prácticamente la secuestró. Y yo me fui convirtiendo como en esa persona que, a pesar de tantas dificultades, tantas vicisitudes, yo me sentía contenta, porque yo decía, estoy en lo que yo puedo y creo que debo hacer. Fui presidenta de la Comisión de Paz, fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Pude llevar mucho, extrapolar mucho de lo que se vivía en Antioquia, en las regiones tan turbias y tan difíciles como todo lo que pasó en Urabá, pero gracias a que yo aprendí a hacer la política en el barrio, en la calle, con la gente. Y eso me posibilitó que, como la gente decía que yo estaba loca, y eso me hace recordar una película que se llama Yo no estoy loca. Me lancé al Senado, me recorrí el país buscando de a botico, y salí, y ya de ahí pues empecé una campaña de política, un accionar político mucho más fuerte, en muchas veces contraviniendo lo que se hacía en el Partido Liberal, pero pues ha sido una carrera. Yo fui atleta, yo fui campeón de 100 metros planos en Antioquia, en Medellín, y yo aprendí del atletismo la disciplina, aprendí del atletismo lo que significa no mirar para atrás a ver si me van a alcanzar, lo que significa saber que descontar un segundo implica un sacrificio enorme, y que el atletismo, como la política, como lo que tú decías ahora, que lo estoy ya haciendo, que ya por fin me decidí a escribir las memorias, son actitudes, son actividades que se hacen diariamente para lograr los objetivos. Por ello, yo me sentía feliz y me sentía contenta. Pisé muchos callos, pero yo pensaba que era lo que tenía que hacer, y ya una carrera sin nada de mucha tragedia, de mucho dolor. Irme del país para mí fue demasiado duro, como lo fue el secuestro, como lo fue la inhabilidad, pero que sin embargo no dejaron de hacerme permanecer, sino todo lo contrario de Guillermo, y en eso tengo contigo una deuda de gratitud muy grande, el hacerme dar cuenta de que yo valgo la pena, de que yo he hecho un trabajo importante en el país, que nunca, jamás hice un cálculo para ver si me iba bien, si me daban puestos, si me daban contratos. No. Yo luché por principios éticos, por lo que consideraba yo que era la construcción de una sociedad diferente. Y vuelvo y reitero, pues la campaña de desprestigio fue espantosa. Yo creo que debo detenerme mucho en el libro, en hablar sobre lo que fueron las liberaciones, para que la gente sepa todo. Sí, de eso quería que nos hablaras, justamente, Piedad, porque te involucraste en promover acuerdos humanitarios, en promover una salida política negociada al conflicto armado interno. Empezaste a ayudar a que personas secuestradas por las guerrillas fuesen liberadas. Y recuerdo cómo el señor José Miguel Narváez Martínez llegó a considerarte una enemiga del Estado porque tú contribuías en ese proceso de liberación de secuestrados. Y cómo desde el alto mando militar se ordenó tu secuestro para que Carlos Castaño terminara ejecutándote. Y terminas en las manos de Carlos Castaño. Y
y te encuentras con que Carlos Castaño tiene muchas de las grabaciones de conversaciones que tú tenías con Pacho Galán y con Felipe Torres, que estaban detenidos en la cárcel, y pues tú te comunicabas con ellos justamente para promover salidas humanitarias al conflicto, para promover la liberación de personas secuestradas. Y te encuentras con eso, te secuestra la banda La Terraza en Medellín, te llevan al territorio paramilitar, y aquí, en un hecho sin precedentes, no te asesinan, sino que buscaban asesinarte como el resultado de un juicio en contra tuya, donde alias Don Berna sería el fiscal quien pediría la condena de muerte y luego te ejecutarían. Estando yo en Miami entrevistando a Don Berna, entre una diligencia judicial por el asesinato de Jaime Garzón, él me pidió que te transmitiera pues su solicitud de perdón por haber contribuido también a tu secuestro, pero recuerdo una anécdota muy especial. Este hombre que es uno de los peores monstruos de la humanidad, que reconoció torturar y matar incluso a sus propias amigas, como Ángela, la de la banda La Terraza, para borrar las huellas del crimen de Jaime Garzón, te tenía miedo. Te tenía miedo, este hombre que asesinó a miles de personas te tenía miedo, y él tendría que ser tu fiscal. Y luego de que intentaron humillarte, él dijo que no se atrevía ni a hablar contigo, para no exponerse a que tú le dijeses lo que se merece que se le diga. Pero bueno, cuéntanos de eso, Piedad, de esa labor humanitaria tuya. El pueblo no lo sabe, tú me lo has contado en muchos momentos. ¿Cuántas Sí, veces estuviste a punto incluso de perder la vida en esa gestión de ayudar a liberar personas secuestradas? sí, Luis, vale la pena notar que cuando yo fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, yo comencé a hacer una serie de actividades que me recuerdan y que me llama la atención, que coinciden mucho como con lo que buscan los círculos solidarios, obviamente que trasladándolo al Congreso. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, por iniciativa mía, comenzamos a hacer una serie de audiencias donde vinieran los dirigentes sociales de todas las regiones del país, y donde además se hacía asistir a los militares, porque muchos de ellos tenían que ver con las desapariciones, el desplazamiento forzado, lo que después se conoció como falsos positivos, y pues obviamente que era la actitud de ellos era una actitud de odio, de rabia, y muchos de ellos que fueron a hablar conmigo, lastimosamente, luego fueron desaparecidos. Me tocó el caso de un dirigente de Barranca Bermeja que me llamó casi que 2 cuadras antes del Congreso y me dijo: necesito que me reciba porque nos van a matar. Y él nunca llegó, o sea, ahí lo desaparecieron. Y eso para contar, Luis Guillermo, que como el país no solamente es que no tenga buena memoria, es que el país, los medios y toda esta estrategia del poder ha hecho todo lo posible para que la gente no recuerde, para que la gente no tenga elementos para tener pensamiento crítico, para dirigir la opinión hacia quienes realmente lo pueden conducir. Yo, efectivamente, las primeras liberaciones en las que yo participé fueron las liberaciones con el Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN. Yo en la cárcel me reuní varias veces con Felipe y con el otro compañero, Con Pacho Galán. con Pacho Galán, y empezamos a hacer un trabajo. Yo recuerdo que en esa época fue el secuestro de la María, un secuestro masivo que en Cali, de más de 100 personas, y entonces yo logré que se aprobara una proposición donde se planteaba que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República sesionara en la cárcel de Itagüí, es decir, en la catedral, donde tuvieran presencia estas 2 personas. E inclusive está una persona a quien yo quiero muchísimo, que es Caraballo, que compartía una celda contigua, una celda que entre otras cosas a mí me maravilló porque era como una biblioteca con cama, pues.
libros de toda clase, lecturas de toda clase, y logramos que aprobaran la proposición, pero el venenete que tenía la proposición, que Fabio Valencia no cayó en cuenta, era que se había solicitado la transmisión en directo para el Congreso desde la cárcel de Tacna. Y donde la gente escuchara, y a pesar de que ellos no eran los que habían participado, nosotros suponíamos que tenían nexos y contactos para lograr que se diera esta liberación. ¿Cuál sería el escándalo que se armó cuando Fabio Valencia se da cuenta de que está hablando Pacho Galán, Felipe Torres, que estoy yo, que está Moreno de Caro, que está Gabriel Zapata, que estaba que fue senador de la costa de Barranquilla, el locutor, el negro Perea? Y fue tan terrible que, mejor dicho, él mandó cortar la transmisión. Ya nosotros habíamos hecho la tarea, pero pues trataron de abrirme a mí una investigación. Por eso, cuando yo había presentado la proposición, más fue que ellos no se dieron cuenta. Pero bueno, se cortó la transmisión. Sin embargo, esto lo cuento para indicar que mi gestión no se reflejó o se dedicó únicamente a lo de las FARC. Yo creo que la persona que más personas secuestradas ha recibido he sido yo. El solo secuestro de la María fueron 100. Y fuera de ello, alcaldes, concejales, diputados que el ELN me entregó a mí. Y eso, pues, ya me dio mucha experiencia en términos de cómo tratar, de cómo hablar, de cómo convencer. Y me llevó luego, cuando lo de las FARC, tengo que decir que yo ya había sido secuestrada, ya mi hija, que había estado casi 5 años desaparecida, había aparecido, y eso pues obviamente me conmovía mucho más a mí que a cualquiera otro. Yo me voy para Venezuela a un foro que había donde le entregaron el premio Andrés Bello a una literata muy exquisita, Ana Poniatowska de México. Le dieron el premio Andrés Bello, yo estuve ahí, y entonces yo había escuchado en las horas de la mañana, porque yo era ponente en un foro, que el profesor Moncayo llorándole a Álvaro Uribe en la Plaza de Bolívar, que por favor hiciera algo por su hijo, que recuerden que él hizo todo ese periplo por el país para hasta llegar a Bogotá. A mí me dio mucha tristeza, me dio mucha impotencia. Yo estaba en el cuarto preparando mi intervención, y cuando lo vi, yo, esto no puede seguir así, y yo no puedo seguir impávida sin hacer absolutamente nada. Yo me voy a poner también a la tarea de ayudar, y es así como en la tarde, donde se le va a hacer el reconocimiento a la Poniatowska, y donde estaban pues todos los intelectuales más importantes de América, y estaba yo también, estaba Carlos Lozano. Entonces el presidente me alcanza a ver en la parte de atrás y me dice: Piedad, ¿qué tiene que decir? Entonces yo dije, voy a aprovechar la oportunidad para decirle que es muy importante que nos entreguen a las personas que están en poder de las FARC. Y le dije, presidente, yo tengo que aprovechar esta oportunidad, pues por un lado para agradecerle la invitación, pero por el otro lado, yo sé que usted lo puede hacer, yo sé que usted puede lograr que la insurgencia de las FARC le entregue a usted toda la gente, policías y soldados políticos que están en su poder, para que Colombia alcance un proceso de paz. Y ahí mismo le dije que si nos regalaba el acueducto para el departamento del Chocó, para la ciudad de Quito. Bueno, ahí hubo reticencias de sectores del chavismo. Me dijo, Piedad, pero ¿cómo hago? Muy difícil. Yo le dije, usted lo puede lograr, hágalo. Entonces yo me devolví para Bogotá, le pedí una cita al señor, hoy senador Uribe Vélez, y le dije que yo había hecho, yo sabía que ya ellos sabían que yo estaba allá, que había hablado, que había dicho, porque entre otras cosas ahí estaba Fabio Valencia al lado de él, y estaba José Obdulio Gaviria también, y estaba el alto comisionado. Yo de verdad que lo dije de manera muy desprevenida, le dije, usted puede pedirle al presidente Chávez que ayude, que nos empuje. Bueno, él dice, bueno, los voy a nombrar a ustedes dos. Yo le dije, yo me tengo que ir porque yo me comprometí hoy en la tarde a estar con el presidente Chávez. Entonces, yo me devolví ya para Caracas, y yo pues iba muy contenta, muy feliz,
Yo nunca me imaginé, amigos televidentes, que fuera tan duro, tan difícil, tan problemático, que me hubiera costado a mí mi carrera política. Él nos nombra, habla el presidente Chávez con él y él dice, pues ahí hablen ustedes con esos narcoterroristas, a ver qué pueden hacer. Bueno, se despachó. Nosotros empezamos a hacer el trabajo y ahí es donde yo voy, conozco al comandante Reyes, Raúl Reyes, y me voy a ese periplo tan duro, tan difícil para llegar a ese sitio. Pues sí, hay evidencias, hay videos donde se ve mi conversación con él, cómo trato de convencerlo, y ya me devuelvo a contarle al presidente Chávez, arranca todo el proceso, y ya cuando nosotros veníamos de París, de una reunión con Sarkozy para la liberación de Ingrid, porque a mí me tocó hacer todo lo de Simón Trinidad en Estados Unidos, yo logré avanzar enormemente, Guillermo y televidentes, en el sentido de llegar a un acuerdo que permitiera entregar a Ingrid y sacar a Simón Trinidad hacia Suecia. Pero bueno, llegando de ese viaje, que fue muy importante, en la casa presidencial de Sarkozy, a las 12 de la noche sale la noticia de que nos había sacado de la mediación el presidente Uribe, engañado, entre otras cosas, porque cuando aterrizamos en Caracas, un viaje muy duro, porque paramos en La Habana, él estuvo en Portugal, bueno, de todo, me llaman a mí a contarme pues de la decisión de sacarnos, pero estábamos en el avión, ya nos íbamos a bajar, y el presidente Chávez, y yo llamé inmediatamente a Bogotá, porque yo estaba teniendo reuniones con los generales para contarles qué era lo que estábamos haciendo, que no se sintiera desconfianza, y en ese momento estaba el general, recuérdame, Guillermo, el de la Comuna 13. Mario Montoya Uribe. Exactamente, Mario Montoya. Y cuando él me contestó, yo lo saludé y le dije pues, que yo quería reunirme con él, que quería una cita. Y en ese momento sale el presidente Chávez de su oficina en el avión y nos dice, yo me voy, estamos en la última reunión del referendo que perdió, mucho por estar dedicado a lo de las liberaciones. Y que perdió y cuyos resultados respetó, además. Sí, y él me dijo, sí, claro, lo respeto totalmente, pues. Y entonces él me dice que con quién estoy hablando. Entonces yo le digo, estoy hablando con el general Montoya para lo que le había comentado al presidente. Y digo, pásamelo un segundo, yo se lo paso. Y el presidente Chávez le pregunta que cuántos policías y soldados estaban en poder de las FARC. Él le comentó, y eso fue toda la conversación. Entonces el señor Mario Montoya, pues con su estilo que lo caracteriza, además de mentiroso, le dijo al presidente Chávez, le dijo al presidente Uribe, que el presidente Chávez lo había llamado para reunir a los militares y a los generales, cosa que fue absolutamente falsa, pues. Y eso explotó la mediación, y entonces ya pues el presidente Chávez no podía seguir. Yo tomé la decisión de seguir, tuve mucho apoyo, y eso explica mi actitud y mi absoluta lealtad al proyecto bolivariano, a la memoria del presidente Chávez, que ayer cumplió años de nacido, y a Nicolás Maduro, porque se entregaron completamente en alma, cuerpo, vida y sombrero, como dice el dicho, a ayudarme en las liberaciones, pues que me tocaba hacerlas a mí sola, muy dura, pero tuvieron la mayoría de los familiares en el mejor hotel que había en Caracas, permanentemente ayudando. Y la parte más difícil, la más dura, me tocaba a mí, cuando ya íbamos por el rescate, eso ya era más suave, pero ir a llegar a acuerdos para la liberación era muy difícil, porque eran regiones muy, muy apartadas, donde no solamente se montaba en el carro, sino también que había que coger chalupa, después coger mula, después caminar hasta llegar al sitio. Entonces, yo decía a Luis Guillermo que pudo más la campaña de desprestigio que se arranca desde ahí, como tú decías, donde Uribe jugó un papel importante y donde Santos jugó un papel absolutamente importante contra mí. Yo jamás me imaginé que haberme dedicado a la construcción de la paz, haberme dedicado a lograr las liberaciones, me fuera a traer a mí tanto dolor
tanto desgarro, sobre todo prácticamente que si hubiera existido, eh, como en la época del siglo anterior, el destierro, a mí me hubieran desterrado como una pena mínima frente a la posibilidad de matarme si fuera posible. Sí, justamente, Piedad, pues, hay unos momentos donde primero te secuestran y ordenan asesinarte porque habías establecido vínculos con el ELN para hacer liberar a personas secuestradas y avanzar en acuerdos humanitarios. Luego, recuerdo en los expedientes del DAS que se dio una orden de trabajo, y esa orden de trabajo era crearte vínculos a ti con los paramilitares para que te abrieran procesos penales como consecuencia de que finalmente los paramilitares no te asesinaron, te liberaron como producto pues de toda la conmoción y de toda la reacción mundial e internacional que eso generó y pues mucha gente importante también cercana al Partido Liberal influyó para que finalmente te dejaran en libertad y no cumplieran el cometido, la orden de asesinarte. Pero entonces pasan de ordenar crearte nexos con grupos paramilitares para judicializarte a convertirte luego en Teodora, la integrante de la FARC a la que había que acabar políticamente, llevar a la cárcel, sacarla del Congreso de la República. Y creo que, bueno, se te tendió una trampa justamente para buscar que te establecieses relaciones para liberar a las personas secuestradas y luego a partir de esas relaciones querer acabar con tu vida política, quererte aniquilar moralmente. Yo cuando digo que este pueblo tiene mucho que reconocer en tus luchas y pedirte perdón, no solamente el Estado finalmente tendrá que pedirte perdón, ya dos de los altos oficiales de la Armada Nacional que estuvieron en el DAS, que reconocieron haber hecho parte de esas campañas de seguimiento en tu contra por órdenes del gobierno de Uribe Vélez, te pidieron perdón público. Pero sin embargo hace falta justamente reconocer esa entrega, esa lucha tuya, que no termina. Tú has anunciado que te retiras de la vida política partidista, pero no has anunciado que te retiras de la vida política para ayudar a transformar este país. La política no se reduce a lo electoral. Cuando nosotros hablamos en los círculos de solidaridad de construir democracias horizontales, es porque la política en su mejor forma hay que llevarla a la viva expresión de toda la ciudadanía. Pero bueno, hablamos de tu secuestro, pero pasaste por ahí muy rápidamente. ¿No quieres hablar de eso, Piedad? Pues está bien. Pero luego viene la muerte de Chávez, asume Maduro como presidente, y lo que te han cuestionado aquí es esa lealtad a personas que se la jugaron por el proceso de paz en Colombia. Nunca se ha agradecido suficientemente a Venezuela toda su contribución a ese proceso de paz, la incidencia que tuvo Chávez para que las FARC abandonara la lucha armada e iniciara una vida política en democracia. Bueno, pero pudiste desarrollar ciertamente pues, una labor de cercanía con el gobierno de Chávez, luego con el gobierno de Maduro, pero aquí en todo este imaginario popular del antichavismo, anticastrismo, a ti se te ha sacrificado, incluso pues en las posibilidades de que llegues a la presidencia de la República. Aquí te pregunta Cristina Sánchez, quien sigue esta transmisión, el de por qué si tú deberías con todas tus calidades y capacidades llegar a ser presidenta de este país, ¿por qué dejas esta lucha política en el escenario electoral? A ver, Luis, yo creo que a mí me parece mucho más importante ser una autoridad ética y moral en el país y en toda América Latina y en el mundo que dedicarme a destrozar y a destrozarme con el finiquito que es la política electoral. Cuando tú aspiraste a ser magistrado, yo hice mi granito de arena porque yo decía, tiene que llegar gente que lea el país de otra manera,
que conozca por dentro lo que significa el sistema electoral y que en un momento determinado va a salir a darnos más herramientas porque, vuelvo y reitero, yo me retiré de lo que significa la política electoral, porque es que el finiquito son las elecciones de toda una democracia que tiene un trasunto que viene de tiempo atrás. Yo, por ejemplo, digo, yo tengo marca, mal o bien tengo marca, pero mucha gente no tiene marca y por ese mismo hecho aspirar a un cargo es supremamente difícil. Yo me puse a pensar qué pudo más esa campaña de desprestigio que todas las propuestas que yo le hice al país, pero más que propuestas, Guillermo, mi hoja de vida, mi ejemplo, mi dedicación a los temas más importantes del país. Y pienso que uno nunca deja de hacer política. Por ejemplo, cuando uno apaga la luz en toda la casa, dice, esto está muy caro, apaguen las luces. Eso es política, porque hay que ahorrar energía, bien sea por el medio ambiente o bien sea por el bolsillo, pero hay que hacerlo. Entonces yo, después de que pasó todo el tiempo en el que me dediqué a construir la candidatura presidencial, recogiendo las firmas, yo me recorrí absolutamente todo el país. O sea, yo fui a regiones donde la gente no va, que por costoso, que porque no hay votos, pero como les decía yo, pero allá hay gente. Y son regiones muy importantes para el país, en la riqueza, en el desarrollo, en la biodiversidad. Pero también me permitió palpar la absoluta soledad de la gente, la pobreza tan espantosa, la miseria. Y eso a mí me llenó, me consolidó, me fortaleció. Pero aquí, Luis Guillermo, y esta es una asignatura pendiente, aquí tiene que haber un cambio al sistema electoral. Si aquí no hay una modificación al sistema electoral que le garantice que no se roban las elecciones, que no se compran los votos, que las personas pueden aspirar con tranquilidad, que no se privatiza a la hora de la verdad el conteo de los votos, pero mucho más allá, el tema de las encuestas, o sea, una encuesta te desbarata, te acaba o te catapulta. Y eso no está bien. Entonces, yo pienso que eso hay que reglamentarlo. César, el de cifras y conceptos, me comentaba. César Caballero. Sí, César Caballero, que me parece un tipo muy serio en términos de eso. Y que él y Lemoine habían presentado sendos proyectos para lograr una modificación importante del sistema electoral e igualmente el grupo de empresas consultoras que además hacen encuestas, pero que eso no había parado en nada, que eso nadie le prestaba atención. Pero yo sigo pensando que mientras eso no cambie, mientras eso no... Mira que, por ejemplo, uno de los puntos de acuerdo con el debate en Venezuela por parte de la oposición con el gobierno era el cambio del Consejo Nacional Electoral. Se llegó a un acuerdo y lo cambiaron, y están haciendo modificaciones a cuántas personas componen la Asamblea Nacional o Congreso. Entonces, ahí se ve la voluntad de lograr que entre la oposición y el gobierno haya puntos que son contenciosos y que deben dirimirse. Por eso yo digo, nosotros en Colombia estamos buscando el abogado arriba arriba con el abogado arriba abajo. Y por eso es muy difícil que yo tome esa decisión. ¿Para qué me meto en mira, cómo fue difícil recoger las firmas, pero las recogí con solas, sin partidos, sin nadie. Entonces, si aquí hubiera ese tipo de garantías, era más difícil, era mucho más fácil. Inclusive, el mismo Petro hubiera ganado las elecciones. Pero aquí hay unas castas políticas que no les interesan las modificaciones. Y es más, a la misma izquierda hay sectores donde no les interesan las modificaciones porque están más pendientes de la plata que pendientes además de lo que realmente significa abrir la democracia. Yo creo que política es esto que estamos haciendo aquí, en este momento, contando las vivencias, contando qué leyes se aprobaron, contando cuál es lo que nos falta, o sea, las cuentas pendientes para desde las mujeres, desde las negritudes, desde los afrodescendientes, insertarlos a la nación como tal. Yo creo que, a mí han escrito muchas cosas, hay gente que dice, ¿cómo me voy a salir? No, yo sigo escribiendo en las dos horitas, que es importante, yo sigo participando en este tipo de escenarios que son muy importantes, yo ahora tengo entre ceja y ceja un tema en el departamento del Chocó, que quiero, y ya he venido investigando la cantidad de territorio que le ha quedado a ese departamento, que cuando
el historiador con el que estoy trabajando me dio la información, yo quedé aterrada. Y es más, cómo le devolvemos la navegabilidad al río Atrato para que el río Atrato, que hoy es sujeto de derechos, toda esa corriente, ese potencial, no solamente sea para privilegiar la minería ilegal, que además es inveterada, no es de ahora, 1790, 1799, ya había una cédula real que impedía la navegabilidad del río Atrato por el tema del oro. Entonces, eso que tiene que ver, Gustavo, con Luis Guillermo, ¿qué tiene que ver con los círculos sociales? Tiene que ver, porque si en la medida en que, por ejemplo, se le devuelve la navegabilidad al río Atrato, se comercia, se mueve todo lo que es el intercambio de especies y de comida y de productos a través de la entrada por el Penderisco, que es la zona de Urrao, hasta llegar a Negua, que entonces es la tierra de mis ancestros, y salir a Barranquilla, la dinámica regional, no solamente del Chocó, sino también de la misma región pacífica, se dispara. Entonces, esas son las cosas en las que uno tiene que estar trabajando permanentemente. Mi artículo de la próxima semana en las dos orillas va a ser sobre la democracia arrebatada en Ecuador, lo que ha venido pasando para que el presidente Correa no pueda y sus movimientos puedan participar, es decir, estar en los grandes temas, estar en los grandes debates, sin insultar a nadie, sin volverse un monotemático, pero sobre todo pensando que es de la única forma que nosotros podemos hacer una política más allá de los titulares, más allá de reconocimientos superfluos, sino que mi vida va a seguir dedicada a esto. Además, yo tengo un hijo senador que para mí es muy incómodo que él aspirando a una cosa y yo a otra. O sea, yo no creo en ese poder repartido en clanes familiares, eso me asquea. Entonces, él está haciendo su carrera con su propia experiencia, con acumulados míos que le puedan servir, como hay otros de los cuales él no quiere saber nada. Pero lo fundamental en esto es que, a pesar de que Gustavo Petro dijo que yo era una vida de poder, yo poder no he tenido, porque yo no he tenido contratos, ni puestos, ni cosas de esas. Yo lo único que he tenido es un cerebro para trabajar, para pensar, y una voz para denunciar, para apoyar y para conseguir que este país sea absolutamente diferente. Bueno, Piedad, llegamos al final de esta conversación, de esta entrevista. No sé, recordarle a todos los que la siguen que queda grabada, que ustedes podrán reproducirla, hacerla llegar a muchos de los que tendrían interés y no han podido acompañarnos esta tarde. También haremos una transcripción escrita, porque de todas las personas invitadas, personas extraordinarias como Piedad, vamos a dejar las memorias para la historia, para que puedan también ser leídas. Pregunta por último Juan Francisco Guaqueta Bernal. Cordial saludo, doctora Piedad. Ha leído el texto de No me arrepiento de nada y te pregunta, ¿de qué te enorgulleces? ¿Qué es lo que te da tanta fuerza, Piedad? A ver, primero que todo, Luis Guillermo, a ti, a Pablo Bastidas y a todo tu equipo, que además es su generis, tu magistrado se dedique a hacer este tipo de programas de su iniciativa, de su cuenta y riesgo, porque pues muchas veces están en otras cosas. Yo escribí ese artículo porque además yo lo conté y lo dije para que la gente sepa que uno es un ser humano. Yo venía de un cúmulo de frustraciones, tristezas muy grandes y estuve enferma de una pielonefritis en Cuba, pues no porque estuviera en Cuba, sino que ya venía, y fuera de eso una depresión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, hasta el punto de que a mí se me olvidó hablar y caminar, y estuve 12 días inconsciente en un hospital de La Habana. Yo ni me avergüenzo de eso, la gente que diga que estoy deprimida es por otra cosa, allá ellos, pero lo cierto del caso es que yo pienso que nosotros tenemos que seguir trabajando con espacios como estos para hacer un trabajo muy importante con las mujeres, para involucrar a las mujeres en la participación, para exigir el respeto hacia los derechos humanos de las mujeres, para no caricaturizarlas cuando estamos en la política, cuando debatimos, cuando participamos. Entonces, yo creo, Luis Guillermo, que no me arrepiento de nada, que las cosas más... Hay unas cosas que son privadas, personales mejor,
el nacimiento de mis hijos y de mi hija, fundamentalmente. Y muy importante, muy importante, muy importante, que para mí fue una felicidad supremamente grande cuando logramos la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres con una feminista muy importante, Olga Amparo Sánchez, el Estatuto de Negritud, o sea, la Ley 70, realmente para mí ese es un legado demasiado, demasiado enriquecedor y que queda en la impronta de un pensamiento, de una manera de actuar y sobre todo de una manera de profundizar la democracia desde la concepción del racismo. Así como he tenido momentos que son muchos más los duros y los difíciles, he tenido la oportunidad de parir escenarios maravillosos. Nadie sabe cómo se siente uno cuando le entregan a un secuestrado o secuestrada. Yo siento que esa es una alegría muy grande. O sea que todo lo que significaban las luchas, lo de homosexuales, lo de la interrupción voluntaria del embarazo, lo de la Dirección Nacional de la Mujer, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Ley 70, las 2 curules de negritudes, bueno, muchas cosas me hicieron sentir muy feliz. Hoy estoy muy tranquila, llevo casi ya 3 o 4 meses en Medellín cuidando a mamá, pero sobre todo Luis Guillermo ya dedicada a escribir las memorias. Yo creo que yo voy a tener que escribir como 3 libros, pero pues, tengo una presión de mis hijos espantosa que escriba, porque yo hablo mucho y no escribo. Entonces, mi próximo objetivo, publicar un libro, no desde el odio ni desde la venganza, porque ¿para qué? Sino desde mi vivencia de una mujer afro-colombiana, orgullosa de serlo, de ser mujer, de que la vida me permitió, seguramente la vida me puso a mí a que yo sufriera los embates y las heridas de lo que significa una mujer afrodescendiente estar en la política, pero yo creo que es mucho mejor brindar con las huellas que se dejaron, con esta huella que se dejó, que seguir empecinado en las cicatrices que dejó precisamente la persecución. Bueno, muchísimas gracias, Piedad, por habernos acompañado. Ahí está tu lección de dignidad, ese compromiso histórico que has tenido con este país, con toda la humanidad, con toda América Latina. Te volveremos a invitar, Piedad, para que sigamos avanzando en esa recuperación de tus memorias. Y enhorabuena que estás escribiendo finalmente ese libro que esperamos todos poder leer. Muchas gracias, y sobre todo porque es muy interesante. Yo sé que tu mujer es afrodescendiente, eso a mí me llena de mucha alegría, de mucha emoción, porque te refleja de cuerpo entero, cuenta con todo nuestro apoyo, con toda nuestra capacidad de trabajo, porque esta es una experiencia importantísima, lo de los círculos que tú acabas de lanzar, y bueno, me dio la oportunidad de recordar cosas, decirle a las mujeres que es muy difícil por la estructura patriarcal del país, pero que no se pueden dejar. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias por tu amor social. Un beso.